Cierra los ojos por un instante e imagina que existe una llave, no una llave común, sino una que abre puertas invisibles dentro de ti. Puertas que se cerraron cuando algo dolió, cuando algo se repitió demasiadas veces, cuando la vida siguió por fuera, pero por dentro algo se detuvo. Esa llave no es un mantra perfecto ni una promesa mágica, es una frase sencilla, pero profundamente sentida. Y si te dijera que al repetirla por solo 3 días, con presencia y emoción verdadera, podrías empezar a reescribir lo que parece inmóvil en tu vida, ¿me creerías? Quizás estés cansado, no un cansancio físico, sino un agotamiento del alma. Cansado de intentar cambiar sin ver resultados, cansado de buscar respuestas que no llegan, de repetir afirmaciones que suenan bien, pero no tocan nada en ti. Y es que por detrás de cada intento frustrado suele haber una sensación sutil, pero constante. Algo en mí no es suficiente. Esa idea no siempre se dice en voz alta, pero se repite, se infiltra, se convierte en un eco silencioso, y ese eco construye tu realidad sin que lo sepas. Bruce Lipton nos enseña que el subconsciente no es solo una parte de nuestra mente, es el sistema operativo que dirige el 95% de nuestras decisiones, comportamientos y emociones. Lo que repites, consciente o no, se convierte en tu guión interno. Y si ese guión no cambia, la película tampoco. Pero aquí viene la esperanza. Las afirmaciones sentidas pueden actuar como señales epigenéticas, capaces de modificar tu biología emocional. Lo que dices, cuando lo dices con el cuerpo y no solo con la boca, puede cambiar la forma en que tus células interpretan la vida. Joe Vitale completa esta visión con una afirmación poderosa. Las palabras que repetimos son códigos que reprograman nuestra neuroquímica. Si lo que dices está alineado con lo que sientes, tu campo energético se reorganiza. Y cuando tu campo cambia, tu realidad también empieza a transformarse. Este video no te promete magia superficial. Te propone una práctica profundamente humana, biológica y espiritual. 5 días, una sola frase, dicha desde el corazón. Porque a veces, la verdadera revolución no comienza con grandes decisiones, sino con una elección interna, sutil, pero constante. ¿Y si en solo 5 mañanas pudieras sembrar las raíces de un nuevo yo? Un yo más presente, más conectado, más verdadero. No perfecto, pero sí profundamente coherente con lo que tu alma ha estado susurrando desde hace tiempo. Hay un momento en la vida en que ya no sabemos si estamos evolucionando o simplemente sobreviviendo dentro de un mismo patrón. Se intenta cambiar una y otra vez, se escucha a maestros, se anotan frases, se hace lo que parece correcto, pero dentro nada cambia realmente. Hay una especie de eco sutil, casi imperceptible, que repite, por más que lo intentes, no vas a lograrlo. Y eso, con el tiempo, se vuelve más fuerte que cualquier afirmación positiva. Ese dolor silencioso no suele gritar, no se muestra en las conversaciones ni en las redes. Pero se siente al despertar por la mañana, cuando aún con todo el esfuerzo, hay una niebla interna, una sensación de estar dando vueltas, sin lograr salir de un círculo invisible. Y en ese círculo, lo que realmente opera no es la voluntad consciente, sino el guión oculto del subconsciente. Bruce Lipton lo expresa con claridad conmovedora. El subconsciente dirige el 95% de nuestra vida. Y lo hace basándose en las creencias que absorbimos desde la infancia, muchas de las cuales ni siquiera reconocemos como propias. Son frases que nos dijeron, actitudes que vimos, heridas que nunca nombramos. Y eso se convierte en un programa automático que se repite y se repite sin darnos cuenta. Este es el peso real de intentar cambiar sin conseguirlo, porque no se trata de falta de deseo ni de esfuerzo. Se trata de una frecuencia interna que sigue siendo la misma, aunque por fuera cambiemos las palabras. El cuerpo no responde a lo que decimos una vez con entusiasmo, responde a lo que repetimos todos los días, con o sin conciencia. Por eso, cada intento frustrado no es un fracaso,
es un reflejo, un espejo que muestra con compasión lo que sigues creyendo sobre ti, sigue creando tu realidad. Y eso no debe darte culpa, debe darte poder. Porque si lo que crees se puede aprender, también se puede desaprender. Y en ese acto silencioso de observarte, sin juicio, comienza la verdadera transformación. Es aquí donde el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en una guía. Porque lo que duele muchas veces no es lo que falta afuera, es lo que no pudiste sostener dentro. La buena noticia es que eso puede cambiar. Y el primer paso no es hacer más, sino decir menos, con más verdad, sentir más. Escuchar lo que te repites cuando estás solo, y desde ahí abrir espacio para que una nueva frase, una semilla vibracional, comience a reescribir lo que parecía inamovible. Vivimos en una era donde las frases bonitas se repiten como mantras vacíos. Soy abundancia, todo es posible, yo merezco lo mejor. Y sin embargo, ¿por qué tantas personas que repiten estas frases siguen atrapadas en las mismas emociones, los mismos bloqueos, los mismos resultados? La respuesta no está en la frase en sí, está en la frecuencia que la sostiene. Porque una afirmación, por más perfecta que suene, no tiene poder si no está respaldada por una emoción coherente. Puedes decir, confío en la vida 1000 veces al día, pero si dentro de ti vibra el miedo, lo que el subconsciente escucha es el miedo, no las palabras. Joe Vitale lo deja claro. Una afirmación sin emoción es como una llave sin cerradura. No abre nada, no transforma nada, porque el lenguaje que entiende el subconsciente no es el de las palabras, sino el de la energía que las acompaña. Y aquí es donde muchas personas se frustran, sienten que están haciendo todo bien, repiten las frases, escriben los decretos, visualizan con fuerza, pero por dentro hay tensión, hay duda, hay ansiedad. Y esa vibración sutil es la que se imprime en el campo, no la frase. La mayoría no se da cuenta de que, cuando se repite una afirmación sin haber hecho contacto con el cuerpo, se genera un conflicto interno. Como si una parte de ti dijera sí, mientras otra parte, más profunda, más antigua, gritara no te creo. Y ese conflicto no solo bloquea el proceso, lo desgasta, porque con cada repetición vacía, el alma se cansa, se desconecta. La transformación no ocurre por la cantidad de palabras. Ocurre por la profundidad de la experiencia. Una sola frase sentida con verdad vale más que 1000 frases dichas con prisa. Lo que importa no es lo que dices, sino desde dónde lo dices, desde el miedo o desde la apertura, desde la obligación o desde el deseo genuino de cambiar. Por eso, antes de buscar la afirmación correcta, tal vez sea más sabio hacer una pausa y escuchar qué parte de ti aún no se siente segura para recibir esa verdad. Porque solo cuando el cuerpo se siente a salvo, la frase entra. Solo cuando el alma se reconoce en las palabras, la reprogramación comienza. Y ahí, en ese momento de alineación emocional, ocurre la magia silenciosa. No la magia de los fuegos artificiales, sino la magia de lo real. Un nuevo patrón vibracional naciendo dentro de ti, palabra por palabra, emoción por emoción. Nos enseñaron a creer que el cambio profundo necesita grandes esfuerzos. Palabras largas, rituales complejos, horas de dedicación intensa. Pero la conciencia no se transforma por acumulación, se transforma por repetición significativa, por pequeñas acciones repetidas con alma, por la constancia emocional, no por la espectacularidad de lo que se hace. Aquí entra una verdad que puede parecer contraintuitiva, pero que tiene un fundamento biológico y espiritual profundo. Una sola frase, repetida de forma sentida durante 5 días, puede generar más transformación que 100 afirmaciones distintas dichas con prisa. Porque el cerebro, y más aún el campo energético, responde a lo que es consistente, no a lo que es ruidoso. La neuroplasticidad, ese fenómeno que permite al cerebro formar nuevas conexiones, no necesita intensidad, necesita rutina. La constancia crea el surco por donde empieza a correr una nueva señal,
y esa señal, si es repetida con coherencia, se convierte en una nueva verdad emocional. No porque sea grandiosa, sino porque es estable. Imagina un músculo emocional, uno que se atrofió por años de creencias de carencia, de rechazo, de culpa. Ese músculo no necesita un entrenamiento extremo, necesita pequeños movimientos diarios, suaves pero firmes, 5 series breves, 5 días seguidos. Eso es suficiente para que el sistema empiece a registrar una nueva posibilidad. Muchas personas saltan de una técnica a otra, de un libro a otro, buscando la fórmula perfecta, pero no es la técnica lo que falta, es la constancia, la decisión amorosa de sostener una frase como quien sostiene una vela encendida en medio del viento. Cada repetición, cuando nace de la presencia, profundiza el surco, abre espacio, reescribe una pequeña parte del guión subconsciente. Por eso, menos es más. Y más lento, es más profundo. Porque lo que se repite suavemente día tras día sin ansiedad, sin exigencia, sin urgencia, tiene permiso para enraizarse, para convertirse en parte de quien eres, no como una imposición externa, sino como un reconocimiento interno, una verdad que al repetirse deja de ser deseada y comienza a ser vivida. Hay momentos en que lo simple se vuelve sagrado, y esta es una de esas ocasiones. No se trata de cambiar tu vida entera de la noche a la mañana. Se trata de introducir una frecuencia nueva, pequeña pero firme en tu campo emocional. Una vibración que, repetida con presencia, puede comenzar a abrir caminos invisibles dentro de ti. Todo empieza con una elección íntima. Una frase corta, no más de 7 palabras, pero que al pronunciarla algo se mueva dentro, que despierte una emoción, aunque sea sutil, que se sienta como un suspiro, como un alivio, como un sí suave desde el cuerpo. No importa si es una frase que leíste en algún libro o una que surgió en tu silencio. Lo que importa es que sea tuya, que te refleje, que hable el idioma de tu alma. Esa frase será tu compañera por 5 días. Cada mañana, al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en las obligaciones, siéntate en silencio, cierra los ojos, respira profundamente y comienza a repetir esa frase en voz baja, sin prisa, sin buscar que algo ocurra. Simplemente repítela, hasta que sientas una ligera elevación en tu estado emocional, un calor suave en el pecho, una calma en la respiración. Eso es todo. 2 minutos, nada más, pero vividos con alma. Al caer la noche, toma un cuaderno, no para juzgarte, ni para hacer una lista de logros, solo para registrar una sensación. Escribe, hoy sentí, y deja que la frase continúe. Puede ser, hoy sentí duda, hoy sentí calma, hoy sentí resistencia. Todo lo que aparezca es parte del proceso, porque no se trata de forzar una emoción positiva, sino de permitir que emerja lo que antes estaba reprimido. Al final del 5.º día, algo habrá cambiado. Quizás no lo notes en grandes acontecimientos externos, pero sí en pequeñas respuestas internas, en cómo reaccionas, en cómo respiras, en cómo piensas, y allí es donde comienza la verdadera reprogramación. Porque cuando algo cambia dentro, lo de fuera ya no tiene el mismo poder sobre ti. Esta práctica no es una fórmula mágica. Es un acto de presencia radical, una forma de decirle al subconsciente, estoy aquí, te escucho, y estoy listo para escribir una nueva historia. Una historia que empieza con una frase y que se sostiene con emoción, con verdad, con constancia silenciosa, durante 5 días, solo 5, pero vividos como si cada palabra fuera una semilla, sembrada con amor. Hay una trampa sutil que muchas veces pasa desapercibida. Decir sin sentir, repetir por hábito. Hacer de la afirmación un gesto mecánico, sin alma, como quien repite una receta, pero olvidó el sabor de los ingredientes. Es allí donde el poder se diluye, porque el subconsciente no responde a lo que se dice con los labios, responde a lo que vibra en el cuerpo.
Ese piloto automático emocional aparece cuando hemos perdido la conexión con el sentido profundo de lo que hacemos. Decimos la frase sí, pero mientras tanto pensamos en otras cosas, sentimos otra cosa, nos desconectamos. Y esa desconexión, aunque sutil, impide que la afirmación penetre, la vuelve ruido, y el subconsciente, que es sensible, simplemente no la registra. Imagina que estás ensayando una obra. Tienes las palabras, conoces el guión, pero no estás presente. Tu cuerpo está allí, pero tu energía no. El espectador, en este caso tu subconsciente, percibe la falta de alma, la ausencia de verdad emocional, y entonces no hay impacto, no hay transformación, solo repetición vacía. Lo que falta no es esfuerzo. Lo que falta es calidez, presencia. Esa chispa que transforma una frase común en una verdad viva. Porque el cambio no se activa desde la mente, se activa desde el cuerpo, desde la sensación, desde la vibración que nace cuando lo que dices se alinea con lo que sientes, aunque sea por unos segundos. Por eso, más importante que repetir muchas veces, es repetir con intención, con humildad, con honestidad emocional, incluso si lo que sientes no es convicción, sino duda. Incluso si no hay certeza, pero hay deseo. El subconsciente escucha eso. Escucha cuando hay sinceridad, cuando hay un intento real de abrir espacio a una nueva posibilidad. Y en ese intento honesto, en esa repetición con alma, empieza el movimiento sutil que lo cambia todo. Porque cuando la afirmación deja de ser una obligación y se convierte en un susurro genuino del alma, el cuerpo responde, las emociones responden, el campo responde, y lo que antes era automático empieza a despertar. Hay algo profundamente reconfortante en saber que no estamos a merced del azar, que nuestras emociones, pensamientos y comportamientos no son fijos, que pueden ser transformados no solo por esperanza, sino por repetición consciente, por microdecisiones sostenidas en el tiempo que reconfiguran lo que antes parecía inamovible. Bruce Lipton explica con precisión amorosa que el cerebro necesita alrededor de 72 horas para comenzar a consolidar una nueva red neuronal. No se trata de repetir por repetir. Se trata de sostener una intención emocional durante el tiempo suficiente para que el sistema nervioso comience a registrar. Esto también es posible. 5 días no son aleatorios. Son el umbral donde algo empieza a volverse familiar para el subconsciente. Cuando repetimos una frase con coherencia emocional durante ese lapso, comenzamos a grabarla no solo como pensamiento, sino como identidad emocional. Y ahí ocurre algo hermoso. Esa frase ya no es algo que decimos, es algo que empezamos a habitar. Se convierte en parte de nuestro campo vibracional, en una estructura nueva sobre la que empezamos a construir nuestras elecciones, reacciones y percepciones. Joe Vitale, al hablar de este proceso, lo llama el punto de integración. Ese instante en que la frase que parecía ajena comienza a sentirse natural. Ya no se repite como algo que deseas alcanzar, sino como algo que, en algún nivel, ya es tuyo, ya vibra contigo. Y entonces no necesitas esforzarte para sostenerla, porque ya te sostiene a ti. Esto no es un truco, es una manifestación real de la neuroplasticidad unida al poder del corazón. Cuando mente y emoción se alinean, el campo energético se reorganiza. Y en esa reorganización, la realidad empieza a reflejar lo nuevo. No porque estés atrayendo algo, sino porque estás vibrando diferente. Y lo que vibras inevitablemente configura lo que ves, lo que eliges, lo que vives. 5 repeticiones diarias, 5 días seguidos. Puede sonar poco. Pero si cada una de esas repeticiones nace de la presencia, del deseo sincero de transformación, del respeto por el proceso, entonces no es poco, es suficiente, es profundo. Es el comienzo de una nueva frecuencia emocional. Y esa frecuencia, como una semilla bien cuidada, tiene el poder de florecer en todos los rincones de tu vida.
A veces, lo que parece pequeño desde fuera se convierte en una revolución desde dentro. No por la magnitud de lo que se hace, sino por la verdad que se pone en ello. Y es en esos momentos silenciosos, cuando una afirmación se convierte en ancla, cuando una frase sencilla se repite con alma, que comienzan a surgir transformaciones que no se pueden medir con los ojos, pero que cambian profundamente el curso de una vida. Una mujer, desgastada por años de inseguridad emocional, comenzó a repetir una frase sencilla durante sus mañanas. Soy capaz de crear lo que deseo. Al principio no lo creía del todo. Su cuerpo aún cargaba viejas memorias de miedo, de frustración, de silencio. Pero ella repetía, no por imposición, sino por fidelidad a un deseo profundo. 5 días, nada más. Pero algo ocurrió. En el tercer día, en medio de una situación que normalmente la haría colapsar, respiró. Repitió la frase. Y en lugar de retraerse, se sostuvo. Su vibración ya no era la misma. No porque la frase tuviera un poder mágico, sino porque ella había comenzado a responder desde una nueva frecuencia. Un empresario, después de perder casi todo en una etapa crítica de su vida, sintió que necesitaba volver a creer en la posibilidad. Eligió una frase: atraigo prosperidad en alineación divina. No la usó como una estrategia de negocio, sino como un rezo vibracional. Durante 5 días la pronunció con respeto, como quien toca una puerta sin exigir que se abra. Lo que cambió no fue su cuenta bancaria en ese lapso, fue su disposición interna, su apertura, y esa nueva vibración, esa confianza sin urgencia, empezó a atraer oportunidades que antes no veía, porque su campo ya no estaba en resistencia, sino en sintonía. Estas historias no son cuentos para inspirar desde lo superficial, son ejemplos reales de cómo la presencia emocional transforma, de cómo 5 días pueden ser suficientes para mover un patrón que lleva años activo. No porque esos días lo resuelvan todo, sino porque marcan un antes y un después, porque en esos días, por fin, algo dentro se siente visto, oído, validado. La transformación no es siempre dramática. A veces es un pequeño gesto, una decisión interna, una frase que, repetida con alma, se convierte en espejo de una nueva identidad, y desde allí, lo que parecía lejano, comienza a acercarse, porque lo que cambia por dentro, inevitablemente, cambia por fuera, aunque sea en silencio, aunque nadie más lo note, aunque solo tú sepas que algo definitivamente ya no es igual. A veces, lo que impide que algo florezca no es la falta de luz, sino la expectativa. Queremos resultados inmediatos. Esperamos que cada palabra pronunciada tenga un efecto tangible, rápido, casi automático. Pero la energía no trabaja bajo presión. La vibración no responde al apuro. Y cuando repetimos una afirmación esperando que al 5.º día todo esté resuelto, corremos el riesgo de matar la semilla antes de que brote. Uno de los errores más comunes, aunque nadie lo mencione, es la impaciencia disfrazada de entusiasmo. Se empieza con fe, con ganas, pero al tercer día, si nada extraordinario ha cambiado, aparece la duda. Y la duda, sostenida, se convierte en desánimo, como si el valor de la práctica dependiera de una recompensa externa. Pero el proceso no es lineal. No se mide por lo que ocurre afuera, sino por lo que se transforma adentro. Otro error silencioso es la comparación. Mirar historias de transformación ajenas y pensar que deberían replicarse exactamente igual en nuestra vida. Pero cada alma tiene su ritmo, cada cuerpo tiene sus tiempos. Y lo que para uno es inmediato, para otro puede ser una construcción lenta y profunda. Compararte no solo interrumpe tu proceso, lo contamina. Porque introduce una frecuencia de insuficiencia justo en el momento en que necesitas sostener confianza. Y luego está la desconexión emocional. Repetir por repetir. Decir las palabras sin que pasen por el corazón. Como si al pronunciar algo muchas veces, el solo acto fuera suficiente. Pero ya lo dijimos, el subconsciente no escucha palabras, escucha vibraciones. Y si lo que repites no está acompañado por una emoción real,
por más leve que sea, el cambio no ocurre. Nada de esto es para culparte. Al contrario, es para recordarte que eres humano, que estás aprendiendo, que estás volviendo a habitar tu propio lenguaje emocional después de años, quizás décadas, de desconexión. Y eso lleva tiempo, requiere paciencia, gentileza, humildad. No hay error cuando hay intención genuina. Solo ajustes, solo aprendizajes. Por eso, más importante que hacerlo perfecto, es hacerlo presente. Permitir que cada día de la práctica sea una oportunidad de encuentro. No con la afirmación en sí, sino con lo que esa afirmación revela en ti, con la parte que duda, con la parte que anhela, con la parte que, aunque aún no lo sepa del todo, ya está lista para creer, para sostener, para renacer. Hay un momento, después de haber repetido una frase con el corazón abierto durante varios días, en el que algo cambia. No con estruendo, no como un milagro ruidoso. Cambia con suavidad, como una brisa que se cuela por una ventana que antes estaba cerrada. Como un susurro nuevo que reemplaza lentamente al viejo eco de duda que solías escuchar al despertar. Esa es la señal de que algo en ti ha comenzado a reescribirse, no desde la mente, desde el alma. Bruce Lipton lo explica con una claridad que conmueve. La repetición consciente no es un acto místico, es un fenómeno biológico. Una señal energética que atraviesa tus emociones, tus creencias, tu cuerpo, hasta llegar a tus células. Cuando lo que repites tiene coherencia emocional, cuando hay presencia en lo que dices, tu sistema entero escucha, y al escuchar, se reorganiza. Joe Vitale añade una verdad transformadora. Una frase sentida, sostenida 5 veces al día durante 5 días, comienza a formar parte de tu ADN emocional. Ya no es una idea que deseas creer. Es una frecuencia que empieza a gobernar tus decisiones, tus gestos, tus respuestas. Porque ya no actúas como quien busca creer, sino como quien ya habita esa verdad. Y entonces ocurre lo más importante. Notarás que aquello que decías con reserva, ahora lo dices con convicción, que las palabras ya no son un esfuerzo, son un reflejo, que donde antes había ansiedad, ahora hay una pausa, un espacio, una calma que no es ausencia de movimiento, sino una nueva forma de estar, más centrada, más presente, más tú. La magia existe, pero no es instantánea, no se revela por presión, no responde a exigencias. La magia se manifiesta cuando te alineas a ella, cuando le das tiempo, cuando la siembras con respeto y cuando, en lugar de forzar resultados, sostienes un espacio interno donde la nueva frecuencia puede echar raíces. Por eso, si hay algo que este camino puede dejarte, es esta certeza suave. No necesitas correr detrás del cambio, solo necesitas sostener la vibración del cambio en ti, día a día, frase a frase, emoción a emoción, porque el nuevo tú no aparece de golpe. Se revela con cada repetición sentida, con cada vez que eliges una frase y la hablas con el alma, y quizás, sin darte cuenta, ya estás ahí. En ese punto en que lo nuevo dejó de ser una posibilidad y empezó a ser tu realidad, silenciosa, profunda, innegable, como todo lo que nace de la verdad emocional, como todo lo que simplemente es.